Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola, Bere. ¿Sí me escucho? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo estás, hermosa? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, gracias, excelente. Ya dándole al Zoom. Casi no lo uso. Más bien Meet. Sí, pues vaya que es con lo que estamos más familiarizados, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Bien, aquí andamos. Muy bien, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te fue, Angie, con el dominio 2 que vimos la semana pasada? Maestra Lula, ¿cómo está? Maestra Isabel, maestra Tere, bienvenidas. Bien, bien, gracias, Bere. Aquí andamos. Excelente. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Soy nueva, buenas tardes. Qué placer tenerla, bienvenida. Nos da mucho gusto. Gracias. Maestra Tere, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, igual ahorita, ¿les parece si damos unos 3 minutos mientras se terminan de conectar las que faltan? Igual si no, pues queda grabada la sesión y para que lo puedan ver posteriormente, ¿ok? No se preocupe, maestra Tere, muchas gracias. Bienvenida. Les voy a ir compartiendo igual si quieren en lo que esperamos a que ingresen las compañeras. Les voy a poner un link aquí en el chat para que vayamos ingresando, ¿ok? Ok. Mientras se van conectando. Estos resúmenes del dominio 2 que les hicimos llegar la semana pasada, si se dieron cuenta, era muy sintético. Digo, a diferencia de toda la bibliografía que se supone se tiene que estudiar e investigar, pues bueno, estos resúmenes realmente nos ayudaron a identificar lo esencial de cada uno de ellos. Y espero les haya sido fácil poderlo revisar de esta manera. Igual si alguien los quiere revisar completos todos, pues también están ahí en la app para verlos, subrayarlos. Hay quien tiene esta otra habilidad que dice, no, espérame, a mí no me interesa que me hagas el resumen, yo lo quiero hacer, ¿no? Y muy válido, adelante. Entonces, bueno, son diferentes formas en las que vamos aprendiendo y lo importante es eso, estudiar de manera conjunta, identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades y cómo cada uno de los ámbitos los tenemos que ir reforzando. Maestra Brenda, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, maestra Bere, buenas tardes, muy buenas tardes a todas. Le dejo en el chat, maestra Brenda, creo que un link para que pueda ingresar. Maestra Sheila. Muchas gracias, sí, ahorita ingreso. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Les he puesto allí en el chat una liga con la que vamos a iniciar. ¿Listas? Me permito compartirles pantalla e iniciamos. Vamos a jugar con este cuestionario. Son nada más 5 preguntitas con las que vamos a recuperar lo que estudiamos del dominio 2 la semana pasada. Ya tengo por aquí a Brenda, ya tengo a Luli. Vamos viendo que se conecten más. Excelente.
Muy bien, ¿listas? ¿Alguien tiene dificultades para ingresar al link? No, nada más le ponemos el nombre, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, ya con eso iniciamos. Bien, vamos entonces iniciando con esto y dice así. Vamos. Ay, no sé qué hice, que ya no encuentro la pestaña en donde, donde tengo que registrar mis respuestas. No se preocupe, maestra Cita, le vuelvo a mandar si gusta por el chat Ajá. la página para que ingrese nuevamente. Ah, sí, gracias. Sí, de nada. Daré unos minutos más para que... 4 minutos más, ¿les parece? Para que las terminen de responder.
Bien, tiempo. ¿Por qué manejamos más o menos minuto por pregunta? Esto se refiere a que en la evaluación que vamos a realizar en junio, precisamente está estructurada en ser 100 preguntas. Estas 100 preguntas solo vamos a tener 3 horas para realizarla. Estamos hablando de 120 minutos. Bueno, 180, pero en realidad se te va minuto por pregunta, porque entre que estás en la pregunta y luego regresas y no estabas muy segura. Entonces, en este proceso, yo les recomiendo seguir desarrollando esta habilidad y que sea minuto por pregunta. Procurar desarrollar esta habilidad de lectura un poquito más rápido, pero a veces no por lo rápido significa que busquemos esté mal. Porque acuérdense que nada más tenemos un margen de error de un 15%. Eso significa que de las 5 que contestamos ahorita, por ejemplo, debimos de haber sacado máximo una mal, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo y vamos desarrollando esta habilidad para identificar cuál era la respuesta correcta y por qué. En la primera pregunta nos dice, la acción de la escuela en relación a la interculturalidad juega un papel fundamental en 1. La identificación de las manifestaciones culturales de la sociedad. 2. La erradicación del racismo y otras formas de exclusión social. 3. Realizar una reformulación valórica de la comunidad. ¿Cuál es la acción que debe realizar la escuela? Nos vamos a centrar únicamente en identificar esa manifestación cultural. Pues yo tengo un alumno así, así, así y así. ¿El deber ser de la escuela se va a quedar solo en la identificación? ¿Sí o no? No. No. No, entonces la 1 no es. Por lo tanto, las respuestas que yo tengo como 1 las descartamos automáticamente. Sería la primera y la segunda. La tercera nos dice que todas las anteriores. Si ya estamos diciendo que la acción de la escuela no es solamente identificarlas, pues entonces, ¿cuál es la opción correcta? Vamos a leer la 2 y la 3. Dice, la erradicación del racismo y otras formas de exclusión social. ¿Será esta opción un deber ser de la escuela para llevar a la acción? Sí. El otro, realizar una reformulación valórica de la comunidad. ¿Será un deber ser de la escuela? Y valorar nuevamente a cada uno de los integrantes de su comunidad y tratarlos de una manera más humana. Sí. Entonces, la respuesta ya la tenemos. Vamos a la siguiente y nos dice, para que un docente lleve a cabo efectivamente la enseñanza con base en la interculturalidad en una institución educativa, principalmente es o son necesarios que, 1, tener capacidades lingüísticas de las diferentes etnias que acuden a la escuela. 2, tener conocimientos de la historia y la cultura de los diferentes grupos étnicos que son parte de la escuela. O 3, trabajar los contenidos de la enseñanza intercultural integrados con las asignaturas del currículum habitual. Vamos a analizarlo. La pregunta nos dice, es la base de este problema, en la enseñanza, ¿qué tiene que hacer el docente? La primera opción te dice que tiene que dominar todas las lenguas. ¿Realmente un maestro domina todas las lenguas? No. No. El docente tiene como compromiso el tener conocimientos de la historia y la cultura de los diferentes grupos étnicos que son parte de la escuela. ¿Eso lo podrá hacer? ¿Será parte de ese deber ser? Sí.
¿Podrá el docente trabajar los contenidos de la enseñanza intercultural integrados con las asignaturas del currículum habitual? ¿Podrá hacer estos proyectos integradores que venimos manejando, pero desde otras lenguas? ¿Los podremos integrar? Lo dejo a consideración. Sí. Vamos a la que sigue y nos dice, actualmente en nuestro país existe un sistema de educación intercultural bilingüe. El propósito fundamental de este sistema es, 1, que los estudiantes usen y conserven las lenguas indígenas y además se expresen en español. Van a llegar a la comunidad urbana y les vamos a quitar su lengua indígena y los vamos a obligar a que hablen español. No. No. Vamos a preparar a los estudiantes indígenas para desenvolverse en la sociedad actual y en su sociedad de origen. ¿Nosotros los preparamos para esa sociedad de origen? No. Respetamos No. a la sociedad de origen. Exacto, porque ellos ya traen su cultura, ya es parte de su ser. Entonces nosotros no los vamos a preparar para su sociedad de origen. ¿Se fijan cómo este tipo de trampitas podemos encontrar en las preguntas? Y luego el tercero, que los estudiantes valoren y comprendan las culturas en las que se encuentran inmersos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Hablamos entonces por ahí de 2 opciones y se las voy a dejar a consideración. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta del deber ser de la escuela? El 1. La dejo a consideración, ¿ok? Lo importante de este proceso precisamente es ir analizando y reflexionando las preguntas, porque te pueden dar estas o te pueden dar cualquier otra, pero lo importante es ir desarrollando esta habilidad. Vamos a la siguiente y nos dice, la se refiere solo a la diversidad étnica existente en la sala de clases. Esto lo vieron con el maestro Flavio la semana pasada y se lo recalco mucho, así como el cambio de qué es multiculturalidad y qué es interculturalidad. Entonces, ya aquí tienes 2 opciones, porque obviamente lo de integración y equidad no es lo que se refiere a la diversidad étnica, pero habrá docentes a los que esta parte de multi o intercultural se les confundan. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la multiculturalidad y la interculturalidad? ¿Alguien lo recuerda? Yo creo que todas, ¿verdad? Porque aquí ya tengo todas con palomita y 10. Todas correctas. Muy bien. Vamos a la siguiente y nos dice, en la escuela primaria Mariano Otero, ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara, existe un 30% de matrícula de población indígena hablante de lengua náhuatl. La escuela no ofrece ni contenidos relacionados a esta lengua. ¿Qué aspecto principalmente se está violando? ¿Cuál es el aspecto que se viola al no atender a estos hablantes de lengua indígena? Okay. Hablamos de una... Adelante. ¿El enfoque intercultural? Bilingüe, exacto. Cuando hablamos de bilingüe, se refiere a estas 2 lenguas, que es tanto el español como la otra lengua originaria, que es la lengua indígena. Precisamente el enfoque intercultural bilingüe. ¿Por qué? Porque cuando ellos ingresan al sistema, se tiene que trabajar tanto lo del área de español como la parte de su lengua indígena. Y aquí es responsabilidad tanto del director como del docente el solicitar los libros en la lengua del alumno. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué no inclusiva? ¿Por qué no intercultural? ¿Por qué no convivencia escolar? ¿Ok? Nada más, por ejemplo, por ahí las personitas que pusieron estas otras opciones, nada más cuidar mucho esa parte. Hay un enfoque en el que tenemos que centrarnos en la atención del alumno y su desarrollo. Vamos ahora bien entonces a adentrarnos a este primer dominio. Si se fijan, dirían, bueno, ¿y por qué la semana pasada vimos dominio 2 y ahorita dominio 1? En el dominio 2
es tan importante porque se ve reflejado en todos los demás dominios. Y este primer dominio es precisamente todos los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Este deber ser de las funciones que realiza el docente, el director, el supervisor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y en este deber ser o hacer, nos vamos a adentrar entonces a lo que es el artículo 3º, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras y la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Los reactivos ya los hicimos ahorita con el quizzes y vamos ahora bien. El propósito es que el participante aplique los principales lineamientos que norman el sistema educativo mexicano. Si nos damos cuenta, en la experiencia de compañeros que realizaron el fin de semana pasado su examen de evaluación vertical o de valoración para promoción vertical, mucho de lo que ellos encontraron fue lo del dominio 2, muy poco lo del dominio 1, mucho más poco lo de planes y programas y digamos que en un 15% lo de la nueva escuela mexicana. Viene sí, pero lo más importante son este dominio 1 y 2, que es lo que tenemos que reforzar porque se ve proyectado en todos los ítems que vamos a responder. A partir de esto tenemos entonces una jerarquía de orden jurídico mexicano. Esta jerarquía, como bien sabemos, pues no es algo que el país establezca de manera única, sino que viene desencadenado de una serie de leyes y normas internacionales que después se ajustan a las necesidades de cada una de los países. En nuestro país tenemos 3 niveles. Un primer nivel que es el nivel fundamental, donde se establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ella se desprende a partir del artículo 3º la Ley General de Educación y de la Ley General de Educación la Ley General del Sistema de la Carrera para los Maestros y las Maestras. Eso en un primer momento. En un segundo nivel, que es el nivel legal, tenemos estas leyes estatales o municipales que vienen a responder a la Ley General, Ley Estatal de Educación del Estado de Jalisco y también esta forma o programas que establecemos como lo que es Recrea. Y finalmente un nivel base, que son las normas jurídicas individualizadas, donde podemos encontrar la aplicación directa de los acuerdos, de los protocolos, de los consejos, todo esto que conforma nuestro ser y hacer escuela está en este nivel base, que en realidad somos quien llevamos a la práctica los 2 niveles anteriores. El primero que vemos, que es el artículo 3º, ya lo habíamos retomado en sesiones anteriores, nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y para esto me voy a permitir ponerles en el chat una frase que sé que les va a ayudar a recordarlo. Muy fácil todo esto. Que es Obunim Pugrala. ¿Por qué Obunim Pugrala? ¿Se acuerdan? Sí, maestra. Obligatoria, universal, inclusiva y pública. ¿Pública? Pública, gratuita y laica. Excelente, muy bien. Entonces, si recordamos esta frase, pues podemos retomar directamente este principio de la Rectoría del Estado. También va a priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación
en los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución en la transformación social. La ley establecerá las disposiciones para la carrera de las maestras y maestros. Y entonces viene a bien considerarse que, poniendo mucha atención en este artículo tercero, nos dice la primera fracción, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencia, dicha educación será laica. ¿Quién es entonces el artículo que establece que la educación es laica? ¿El artículo tercero? ¿O dónde se garantiza? En el 24. En el 24. Perfecto. Entonces el 24 es el artículo que nos va a garantizar que la educación es laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Será democrático, será nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana, será equitativo, inclusivo, intercultural, integral, de excelencia. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita y todas las personas tienen derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda con estos criterios que van a orientar nuestra educación? Democrática, nacional, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia. ¿Recuerdan ustedes que en el programa anterior no se hablaba de excelencia, sino se hablaba de calidad, una educación de calidad? En este programa ya no hablamos de calidad, sino de excelencia. ¿Qué más? Cuando hablamos de luchar contra la ignorancia, había programas anteriores en los que obviamente la apertura y el participar o el ser parte de una institución educativa no era posible para todos los individuos perdón. Si nos damos cuenta, esta ignorancia y sus efectos, pues obviamente tenemos todavía una generación de adultos o adultos mayores que vivieron y son consecuencia de este proceso. Por eso la Secretaría busca atención a educación para adultos que se dio en el sexenio anterior, no sé si recuerdan. Y que bueno, continúa todavía para ir subsanando estas necesidades educativas de muchos adultos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? No. Bien. Nos vamos ahí ahora a ver esta parte en la que yo les invito a que vayamos haciendo esta comparación, relación directa, tanto del artículo tercero como la Ley General de Educación, la ley estatal, en fin, todas las leyes que nos han solicitado en la bibliografía. Esto es una buena estrategia para identificar la congruencia en todos los acuerdos. Por ejemplo, en el artículo tercero hablamos de un derecho a la educación. Pero ese derecho a la educación, la Ley General de Educación, ¿dónde lo voy a encontrar? Sencillo. Título primero, capítulo primero, artículo 1. Título primero, capítulo 2, artículo 5. Cuando hablamos de la obligatoriedad, de que la educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica,
En el artículo 3 se establece, pero en la ley general se retoma en el título 1, capítulo 2, artículo 7. Este tipo de correlación que tenemos entre los instrumentos es una buena estrategia de estudio también que pueden realizar. Si se fijan, algo que nosotros estamos proporcionándoles son estas estrategias de cómo podemos encontrar la forma de estudio más óptima para cada una de sus cualidades. Hay quien dice, yo aprendo más de manera visual. Hay quien dice, yo soy más auditiva. Entonces, bueno, de una u otra forma, estas son estrategias para continuar nuestro estudio. En cuanto a los criterios de la educación, que vienen en el título 2, capítulo 3, artículo 16. ¿Y de qué hablan? ¿Lo recuerdan? Si no, los invito a que chequen su Ley General de Educación, si la tienen por ahí a la mano. Revisen este capítulo 1, artículo 1, por ejemplo. ¿Qué nos dice este artículo? Miren bien, el artículo 3 habla sobre el derecho a la educación. Y en el capítulo 1, artículo 1 dice, esta ley regula la educación que imparten el Estado, Federación, entidades federativas y municipios. Sus órganos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios es de observancia general de toda la República y las disposiciones que contienen son de orden público e interés social. La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción 7 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones. Y por lo tanto, el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizajes. Entonces, este derecho a la educación lo vemos tanto en el artículo 1 como en el 5, cuando dice que la educación que el Estado imparta será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina. Bien, vamos ahora bien. En esta ley general, pues está compuesta, lo habíamos visto también anteriormente, por 11 capítulos, ¿cierto? Los que hay que retomar con mayor fuerza es el 1, que es el del derecho a la educación, el 2 de la nueva escuela mexicana, 3 del sistema educativo nacional, 4 de la revalorización de las maestras y los maestros, 6 de la mejora continua de la educación, 7 del federalismo educativo, 10 de la validez de estudios y certificación de conocimientos y el 11 de la educación impartida por los particulares. Por lo tanto, entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Duda, pregunta? Parece que no. Al rato que nos pregunta, ¿verdad? No se apuren. Igual vamos a cerrar con un quiz para ver qué tanto nos quedó claro o tenemos todavía algunas dificultades, ¿va? La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros está dividida en títulos, secciones, capítulos y los artículos. El primer título nos habla de la revalorización de los maestros y maestras con un capítulo único que son las disposiciones generales. En el título 2 del sistema para la carrera de las maestras y los maestros nos habla un capítulo 1 de los objetivos, un capítulo 2 de los principios para la carrera de las maestras y los maestros y un capítulo 3 de los ámbitos de competencia. Asimismo, tenemos también un capítulo 3 que nos habla de la unidad del sistema para la carrera de los maestros
y las maestras. Y este es un capítulo único donde precisamente se nos va a dar a conocer el funcionamiento y atribuciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Aquí me gustaría detenerme un momento para preguntarles si ya fueron a validar sus documentos de promoción horizontal. Sí. Sí. ¿Ya fueron a la Basta. DERCE? ¿Ya tienen foto y sello? Ujú. Perfecto, me encanta, excelente. Déjenles digo porque desafortunadamente a muchos docentes no les están avisando, no les está llegando correo y sin embargo tuvimos a bien saber que podemos asistir a la DERCE para que nos hagan la valoración de los documentos aún sin no tener cita. Entonces, si conocen a alguno que está en esta situación, aunque no tenga la cita, pídale que vaya, lleve sus documentos para que se los validen. ¿Qué es que te los validen? Que te ponen la foto, te ponen el sello y después en la parte de atrás son dos documentos los que te piden. Uno que es la ficha de registro y otro la ficha para la aplicación de las valoraciones, junto con tu INE y las dos fotografías en blanco y negro tamaño infantil. Esto es lo que tienes que llevar. Y ya en la mesa de valoración, pues te van a firmar y firmas tú. Ellos se quedan con un juego y tú te quedas con otro. Ok, hay que llevar dos juegos. ¿Hasta aquí entonces alguna duda? Continuamos. Y tenemos ahora bien el título cuarto, que es de la admisión y promoción. En este capítulo, perdón, en este título tenemos el capítulo 1, que nos habla de las disposiciones comunes aplicables a la admisión y promoción en educación básica y media superior. El artículo 36 de este primer capítulo nos habla del proceso de admisión y promoción que va a contemplar los cambios de adquisición. Es decir, ¿qué necesitas para pasar de un nivel a otro? Y en el capítulo 2 viene la parte más específica de este proceso porque es la sección de la admisión en educación básica. En el 39, fracción 15, nos habla de fortalecer las capacidades, conocimientos, competencias del personal de nuevo ingreso al servicio público educativo. Las autoridades educativas de las entidades federativas realizarán una valoración y reconocimiento diagnóstico en los términos que señale la ley respectiva. Y en cuanto a la admisión a una plaza docente vacante definitiva, deriva del proceso de selección previstos en esta ley. Dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber presentado el servicio 6 meses, un día, y sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada. ¿Qué sucede, por ejemplo? No sé si se dieron cuenta con los compañeros que ingresaron el ciclo anterior. Aparte de que les cortaron su pago y algunos ni siquiera les pagan, hubo esta fractura, por así llamarlo, en su contrato para que no cumplieran los 6 meses. Antes de los 6 meses cerraron el interinato, que ya no fue plaza definitiva, y después los volvieron a recontratar, por así llamarle. Recontrataron y volvieron a pagarles. Pero a ellos desafortunadamente pues sí han tenido esta dificultad porque no pueden exigir la definitividad en su plaza, dado esta fractura que se dio en su contratación. Veré, la definitividad de la plaza ya no es con 6 meses un día, ahora es con 3 años un día. Sí, y además algunos precisamente con querían solicitarla, entonces tenían como esta ruptura, pues, por así llamarlo, de considerarse parte del sistema cuando todavía no han pasado los procesos de valoración. En el capítulo 4 de la admisión y promoción tenemos, gracias Lula, tenemos el artículo 42
que nos dice que la promoción ha puesto con funciones de dirección y supervisión en la educación básica que imparte el Estado y sus organismos descentralizados, se llevará a cabo mediante los procesos anuales de selección, que es este proceso que estamos viviendo, y para participar en el proceso se estará lo siguiente. El personal que realice función docente con una experiencia mínima de 4 años con nombramiento definitivo podrá participar en la categoría inmediata superior. El personal directivo o de supervisión que ejerza la función tendrá que tener 5 años. Asimismo, en la fracción 42 nos dice que un sistema que permite apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el desarrollo y máximo logro de aprendizaje de los educandos. La antigüedad en el servicio, la experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social, y el reconocimiento al buen desempeño por la comunidad educativa. En este caso, recuerdan ustedes que hubo algunos instrumentos que no los van a considerar, ¿lo recuerdan? Viene a este artículo. Después tenemos que la educación debe estar basada en derechos humanos. Esto desde la UNESCO como el derecho a la educación, que es clave para el ejercicio y disfrute de todos los demás. La educación favorece la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades para el desarrollo integral del ser humano. Pero esta educación debe tener 4 características importantes: disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad. Si se fijan, esta educación de derechos humanos lo podemos recordar como el DA, la D y TRESA, ¿ok? Los estados deben respetar, procurar, proteger, asegurar y garantizar el derecho a la educación. Y esto se establece en la Constitución Política, en el artículo 3, donde dice que la educación debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En cuanto a la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos en el capítulo 11 del derecho a la educación, en él viene el artículo 57, donde nos dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuye al conocimiento de sus propios derechos, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Algunas de las obligaciones más importantes de todas las autoridades en México. El artículo 58 nos trata de los 10 fines de la educación. ¿Alguna de ustedes los recuerda cuáles eran los fines de la educación? Más una. ¿Cuáles son? Bueno, ahorita los vamos a recordar, ¿les parece? Y dice, en ellos se debe fomentar que niños, niñas y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la dignidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas, que lo veíamos en el dominio anterior, lo recuerdan, con la multi e interculturalidad. El apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y atención especial de quienes se encuentren en situaciones de riesgo. El prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas. Promover la educación sexual integral. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas. Ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como en conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos. ¿Ya lo recordaron? Miren bien, al término de la primaria, por ejemplo, que el alumno se comunique sus sentimientos, sus sucesos e ideas en su lengua materna y en español, tanto oral como escrita, que
área se refiere? ¿Con qué enfoque? Lo veíamos hace un momento. Prácticas sociales. Las prácticas sociales del lenguaje, exactamente. Y cómo cada una de ellas da respuesta a las necesidades de la cultura. Después viene el artículo 59, donde las autoridades competentes propician las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Entonces, un ambiente libre de violencia. Aquí nos dice que todas las autoridades se coordinarán para diseñar estas estrategias, acciones, actividades en los siguientes temas: acoso y violencia, capacitación a servidores públicos, orientación y protección a niños, niñas y adolescentes. Además, establecerán y aplicarán sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Hasta aquí, maestras, ¿tenemos alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo clarísimo? Me encanta, qué bueno. A ver si es cierto. Vamos entonces al quiz a poner en práctica esto. Déjenles platico, no es nada del otro mundo. Recuerden que esto precisamente no es más que un proceso de aprendizaje personal en el que vamos a ir identificando cuáles son estas palabras claves, este análisis de cada una de las preguntas. Bueno, poco a poco iremos desarrollando. Ahorita, si se dieron cuenta, en la aplicación les apareció un simulador nada más de 20 preguntas. ¿Por qué? Porque van a ser 20 preguntas de este dominio, 20 preguntas de esta semana y así sucesivamente, ¿ok? Para ir desarrollando esta habilidad. A partir de esto, se busca precisamente, al final, ahora sí con tiempo, realicemos el simulador. Tanto el que tenemos preparado para ustedes, como el que nos presenta la Secretaría de Educación Pública y en el cual podemos checar las condiciones de nuestra computadora, si las cumple o no. Entonces, poco a poco iremos adentrándonos también en este tema. Ya por ahí habíamos visto, creo, en alguna ocasión, las características que debe tener nuestra computadora y el cómo tienes que responder el examen sin tener tantos movimientos. También eso es importante. Cuidar o pedirles a la familia que en esas 3 horas que presentemos el examen, por favor, se vayan de paseo. Se olviden que existimos y nos dejen solos en casa. ¿Por qué? Porque si alguien te habla, si alguien pasa por atrás, si estás volteando frecuentemente, pues desafortunadamente este tipo de prácticas pueden anular tu valoración. Creo que es lo que menos queremos. Entonces, bueno, en cuestión a esto, sí cuidar mucho esa parte. Les he dejado ya en el chat el quiz. Vamos viendo, 5 nomás, lo vamos a poner sencillito, ¿les parece? Otros 5. Yo sé que estuvo práctico, este dominio 1 ya lo habíamos visto de una u otra forma en las sesiones anteriores, entonces pues esperemos sea mucho más fácil para todos. Les comento también
hemos hecho una síntesis de todos los documentos que vienen en la bibliografía. Y al igual que en el dominio 2, en este dominio 1 se les estará haciendo llegar cada día una lectura. Esta lectura, pues obviamente para no mandárselas todas juntas, es irle estudiando, ir viendo cuáles son las fortalezas que tenemos en ella, pero también cuáles son las debilidades, ¿ok? ¿Listo? Pues vamos, adelante. Ay, déjame estudiar primero tantito, mi hijita, ¿sí? Estoy haciendo un examen. Ay, Dios mío, ya viste, ya perdí. Ay. Ya perdí, chingado. Ay, no, Dios mío. No se preocupe, maestra, lo puede volver a hacer sin problema alguno. Igual se puede salir y volver a ingresar con otro nombre si quiere. Es importante para los que ocupan del juego que no haya mucha distancia entre las líneas, que los mediocampistas estén preparados para integrarse al juego ofensivo por sorpresa y no dejen los sentados. Buenas tardes. No me había podido conectar. Soy la maestra Nora de Alejandro. ¿Cómo está, maestra Nora? Bienvenida. No me había podido conectar porque no había internet. Se me pasó. No se preocupe. Recuerde, maestra Nora, que la ventaja que tiene la forma en la que estamos trabajando es que se les compartió una aplicación la cual todos los webinars que tenemos quedan ahí grabados. Sí. Usted los puede volver a ver en cualquier momento que usted tenga tiempo. Ok. Sí, no se preocupe. Igual podemos ahí encontrar también en la aplicación. Pero esto que están haciendo ahorita no lo puedo, no lo puedo abrir. A ver, le mando, si gusta, su chat personal. No, al chat de aquí. Ah, Link. Permítame. Ahí le llegó el link, maestra Nora. sí. Damos nada más clic y le pone el nombre. Ay, sí. Me imagino que vieron algo bien importante. ¿Qué es lo que vieron hoy? Hoy vimos el dominio 1, maestra Nora. Ya terminaron. Estamos terminando. ¿Qué Igual lo artículo de puede la ley? revivir. ¿Qué artículo de la Vimos ley? lo que era el artículo 3º, Ley General de Educación, la ley de la carrera para las maestras y los maestros y las normas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y está grabado la sesión? La Para aplicación. volverlo a ver. Sí, claro, claro. Igual les voy a pedir de favor si en el chat me ponen su teléfono, su nombre y su teléfono, se los agradezco. Ay, no sé cómo. A ver, ¿qué artículo de la Ley General de los Derechos de los Niños, niñas?
Niñas y niños adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya con Maestra Bere, una duda. Adelante, maestra Brenda. En la pregunta de que qué artículo garantiza la educación laica, ¿no era el 24, maestra? Porque ahí me Sí. quedé confundida, porque me da error. Ahorita lo checamos. A mí Así se sí me es. había puesto el 24 y resulta que me decía que el tercero. Me remite al Me tercero. remite al tercero y ay, No se preocupen. no se ría, maestra. No, déjenme decirles que precisamente es un proceso en el que hay que Ay, reconocer cuando no es el tercero, precisamente, y es ese proceso de análisis de decir, no, sí está establecido, o sea, si la pregunta fuera, ¿qué artículo establece que la educación sea laica? Una cosa de establecer sería el tercero. Pero cuando hablamos no de establecer, sino de garantizar, por ahí la maestra Brenda hasta hicimos el énfasis cuando estábamos en la presentación, sí. ¿no? No es el artículo tercero en el que se establece, sino se garantiza en el 24. Vamos analizando las otras, ¿va? Ay, no, me frustro. No, tranquila, es un proceso. Y déjenme decirles que afortunada o desafortunadamente, este tipo de simuladores no es más que un proceso de reflexión en el que tenemos que identificar las variables que nos presenta el mismo problema, cuáles son las palabras claves y cuál es la respuesta correcta. Siempre, como habilidad a desarrollar, vamos a encontrar dos respuestas que no tienen nada que ver con la pregunta y dos más que nos van a causar confusión. Vamos, por ejemplo, a esta pregunta 2 y nos decía, señala la opción que presente medidas que garanticen la educación inclusiva en las instituciones educativas. Para yo garantizar una educación inclusiva, ¿será este deber ser que a los alumnos con debilidad visual los siente al frente y a los chicos que presentan sordera reciban un material especial? ¿Con esta estrategia cumplo mi deber ser como escuela? No. ¿Para una educación inclusiva? No. No. Vamos a ver la siguiente opción. Los alumnos aprenden lenguaje de señas en la clase de autonomía. Contraturno, se ofrecen clases avanzadas para aprender a tocar diversos instrumentos. Además, se solicita a la Secretaría libros en braille. ¿Esto será un deber ser de las instituciones educativas para garantizar una educación inclusiva? Sí. Sí. Si se fijan, esta opción, y bueno, me voy a la otra, donde habla que a los alumnos los mantienen como tutores de los compañeros que requieren apoyo. Y en la última, hacer publicidad de cursos de escritura braille. Son estrategias, sí, pero la realidad es que no buscamos nada más la estrategia que pueda implementar el docente, sino la acción que desarrolle o gestione la institución. Y en este caso tenemos la gestión que hace la institución de solicitar a la Secretaría los libros en braille, ¿cierto? A diferencia de las otras opciones donde nada más son estrategias. Viene la tercera. Del siguiente planteamiento o supuesto, ¿qué preceptos, garantías o derechos de niñas o adolescentes se están tomando en cuenta? Julio es un niño de 11 años. Sus padres se separaron y divorciaron hace 3 años. Y aunque él lleva viviendo con su madre desde entonces, ahora que es más grande ha expresado razones para mudarse y vivir con su padre. En este caso, él está buscando a no ser discriminado y a tener su identidad. No se está excluyendo en ningún momento, ¿verdad? No. Se está garantizando con este problema la educación y el acceso de las TICs. No. Se está garantizando el derecho a contar con un abogado y un traductor.
No. No. Entonces, lo que se garantiza es el interés superior de la niñez y expresar su opinión. Vámonos al siguiente. ¿Qué artículo de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes corresponde al siguiente fragmento? Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. ¿Recuerdan cuál era el artículo que decía educación de calidad? Tercero. De la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 57. 57. 57, efectivamente. Y ahora, desde una perspectiva de los derechos humanos, la educación debe tener las siguientes características. Y se acuerdan que yo les dije, ¿lo pueden recordar como? ¿Cómo qué? Disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad. Exacto, como da. Cuando hablamos de una perspectiva en derechos humanos, acuérdense que es dar a cada quien lo que le corresponde. Le corresponde al individuo que tenga la disponibilidad a la educación. Obviamente no va a tener la disponibilidad si quiere estudiar en un horario nocturno cuando a lo mejor esté inscrito en un horario matutino o vespertino, ¿verdad? Pero tiene esa disponibilidad. Aceptabilidad de las normas y acuerdos que se establezcan. Adaptabilidad para poder socializar con los demás. Y accesibilidad porque todos tenemos derecho a la educación. Hasta aquí, maestras, ¿alguna duda? ¿No? ¿Seguras? Ok. Algo a que me comprometo con ustedes y que, bueno, este cuadrito que vieron de la Ley General, artículo 3º, se los comenzaré a hacer desde mi percepción, pero después les voy a invitar a que ustedes lo complementen, a que no se queden nada más con esa parte que tienen, sino que si encuentran algo más o quieren complementarlo, adelante, ¿de acuerdo? Va a ser para su estudio y uso. Esta estrategia a mí me funciona, ir comparando los diferentes normas, leyes, acuerdos, protocolos que se tienen que estudiar. Este sistema a mí me funciona. Para quien dice, no, a mí con realizar la lectura del resumen me es más que suficiente. Adelante, pero acuérdense que cuando hacemos esta correlación es mucho más significativo el aprendizaje porque empiezas a hacer esas relaciones mentales de decir, por ejemplo, ahorita decíamos esta cuestión de la última pregunta, luego empezaron el artículo 3º, perfecto. Pero de la Ley General de los Derechos para Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿cuál es? Entonces, esa relación que existe entre un documento y otro es lo que en realidad va a fortalecer nuestro proceso de estudio. Y pues, ahora sí, no sé si tienen alguna otra duda. Por el día de hoy, esa es nuestra sesión. Creo que ya lo tenemos en la aplicación, la primera lectura, para empezar el estudio de este dominio 2. Nada más recordarles llevar a validación sus documentos a la DERCE que les corresponda. 2 juegos con su IFE y 2 fotografías, tamaño infantil, blanco y negro. Y no sé, ¿alguna otra duda, inquietud, pregunta? Sí, ya por ahí. Muchas gracias, maestra Isabel. Y maestra, pues yo nada más quiero decirle que es mi primer sesión y que quedo bien contenta porque no fue nada tediosa y sí me iba generando esta parte de la emoción y creo que fue muy significativo, aprendí, me divertí y bueno, todo eso que se nos está pidiendo a los maestros, ¿verdad? Que así sea nuestra enseñanza, aquí quedó bien vivida. Gracias.
Bueno, maestra Isabel, de hecho, me gustaría compartirle que en la aplicación tenemos varios, ahorita lo vimos como en preguntas, pero por ejemplo, en sesiones anteriores también hemos estado trabajando con juegos. Por ejemplo, no sé si recuerda el Pac-Man, que nos encantaba. Entonces, hay este juego del Pac-Man con temas que hemos ido abordando para que también, si algún día dice, ok, yo quiero estudiar de una manera gamificada, pues adelante, se vale jugar, porque esa es la parte divertida de este proceso. El empezar a adentrarte a los contenidos, pero de una manera muy digerible y fácil de recordarlo. El día de mañana nos van a poner diferentes situaciones a las cuales tenemos que dar respuesta desde el deber ser. Y obviamente, cuando estás jugando, pues es mucho más sencillo estudiarlo, ¿no? Sí, maestra, muchas Bienvenida. gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. ¿Alguien más? Ahí tengo nada más a 2 personitas que me han puesto su nombre y teléfono en el chat. Los invito a las demás. Si me ponen su nombre, por favor, y su teléfono. Y pues no me resta más que agradecerles su tiempo, su dedicación y este ímpetu y esfuerzo que realizamos día con día para ser mejores, aprender y seguir dando lo mejor de nosotros. Les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor y espero que esta semana sea igual de fructífera. Si alguien tiene dudas del simulador anterior, vale la pena que lo vuelva a realizar. Recuerden que también aparecen las respuestas al final, entonces el ir realizándolo y el ir encontrando, ok, tengo que poner mayor atención en esto, pues bueno, eso nos ayuda a fortalecer el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de mañana no se te va a presentar la pregunta como nosotros te la dimos, sino a lo mejor puede venir de una forma diferente, pero sí la estrategia, que eso ya lo veremos también un poquito más adelante, de los diferentes tipos de preguntas que se manejan, cuáles son las habilidades que vamos a ir desarrollando para contestar cada una de ellas. Y bueno, eso lo iremos identificando poco a poco, ¿va? Pues cuídense mucho, les deseo lo mejor y que pasen una excelente noche. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias, excelente trabajo. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, que descansen. Igual, gracias. Bye bye. Hola, ¿cómo le voy a hacer? No puede ver hoy nada porque no No tengo se- internet. No se preocupe, maestra. Déjeme. Le comparto para que lo pueda. ¿Ya descargó, maestra, la aplicación? ¿Les dejamos ahí en el grupo? Se me hace que no. Esa aplicación no se puede descargar en la computadora, ¿verdad? Sí, también la puede ver en la compu. Porque estoy viendo que no puedo en la compu. ¿No puede en el teléfono o puede en la compu? Solamente en el teléfono. Ah, es una aplicación para su móvil. De hecho, sí la... O sea, la aplicación no la puedo bajar en la computadora. Sí la puede bajar también. Ah, porque la que mandaron solamente es para teléfono. Al teléfono, sí. Es que ahí es donde la puede ver, maestra. De hecho, Sí, está porque-
muy amigable, Ujú. porque precisamente va a encontrar, O sea, lo que se vio hoy, ¿en qué es sesión 2 o qué sesión? sí, Nomás está sesión 1 y sesión 2. exacto, es la sesión 2, maestra, ¿Está grabada? ¿sí? Lo tenemos aquí en los webinars. Sí. En los webinars está también lo que es la bibliografía, los recursos, los tutoriales y el simulador. Ahorita está nada más el simulador 1, que es el de la semana pasada del dominio 2. Pero esperemos que conforme vaya- Todavía no está el webinars de hoy, ¿verdad? el de hoy sí lo tienen, pero lo tienen de la sesión que dimos el día de ayer. Lo que pasa es que son varios grupos que manejamos, maestra. Ajá. Y este mismo tema que les di yo ahorita, lo dimos también ayer con el maestro Flavio. Es el que está arriba en la aplicación. Dominio 2. Ese ya lo habíamos visto nosotros la semana pasada con el profe Flavio. El Está- dominio 2. Y hoy dice que vieron el dominio 1.